Saludos, bienvenidos al programa Tiempo de Derecho que transmite y realiza el canal de YouTube de Radio Reloj, al cual le damos las gracias por habernos permitido la oportunidad de estar conversando con ustedes sobre temas de derecho penal sustantivo. Mi nombre es Mayda Goitepierre, ya deben estar familiarizados conmigo porque este creo que es el cuarto programa, y ahora voy a referirme a las sanciones accesorias. ¿Qué son sanciones accesorias? Las sanciones accesorias, como su nombre lo indica, acompañan a la sanción principal, refuerzan la sanción principal, refuerzan el cometido de fines de la sanción que tiene el derecho penal. Por ejemplo, usted es sancionado a privación de libertad y a la vez es sancionado una sanción accesoria de pérdida de los derechos que tienen que ver con las votaciones, que tienen que ver con la posibilidad de ocupar cargo público, y entonces esa es una sanción accesoria. Usted es sancionado en el derecho a una sanción principal, privativa de libertad también, digamos que por un delito de malversación o un delito de robo, y la sanción accesoria que a usted se le va a imponer es una sanción de comiso de los efectos de instrumento del delito. ¿Por qué? Porque a usted le fueron ocupados bienes que estaban relacionados con la manera en que ejecutó o cometió el hecho delictivo, y entonces la sanción accesoria, ¿qué cosa es? Bueno, te voy a quitar esos bienes porque es el comiso de esos instrumentos o bienes del delito. Y la confiscación, por ejemplo, de los bienes puede ser en el delito de malversación, que es un delito en el que usted ocupa un cargo, responsabilidad como administrador, ha malversado determinados bienes. Con el dinero de esos bienes malversados, usted compró una casa, esa casa la arregló, y bueno, como una sanción accesoria de la privación de libertad impuesta, se le pone la confiscación de los bienes, es decir, quitarle esos bienes que usted obtuvo producto del dividendo ilegal e ilegítimo que había obtenido por una actividad delictiva. Eso es confiscación. Es decir que normalmente las sanciones accesorias tienen esa vocación. Ellas acompañan a la principal para reforzarla, para tener una seguridad de que se está tramitando, se está poniendo una respuesta punitiva correcta. Ahora bien, son muchas las sanciones, son varias las sanciones accesorias que establece el Código. Ya he hablado de algunas de ellas, pero otras tienen que ver, por ejemplo, con la suspensión de la licencia de conducción, otras tienen que ver con la prohibición de la salida del país, otras tienen que ver con la expulsión del territorio nacional de los extranjeros, y algunas tienen que ver, incorporadas en este código, como una necesidad de proteger también la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y puede ser entonces en ese sentido impuesta como sanción accesoria el alejamiento, eso que la gente llama alejamiento, es decir, la prohibición de acercarse a las personas que fueron víctimas de violencia de género o violencia familiar. ¿Por qué? Porque su alejamiento es importante para que esta persona logre reconstruir su vida y logre tener esa paz y armonía. Ahora bien, el actual Código Penal introdujo la posibilidad de que algunas de esas sanciones accesorias, por la importancia que tienen y en función del principio de proporcionalidad, ese que yo hablé la primera vez, en el primer encuentro que tuvimos, que dije que las consecuencias jurídicas y las sanciones obedecían a principios del derecho penal, y hablé del principio de proporcionalidad, buscando también reforzar ese principio de proporcionalidad. Este Código Penal dice que hay sanciones accesorias que pueden tener las características de sanción principal. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser necesario poner una de las que yo dije que era sanciones principales, la privación de libertad, o el trabajo de correcciones con internamiento, o el trabajo de correcciones sin internamiento. No. Puedo ponerle como sanción principal algunas de las sanciones que establece el Código Penal como sanciones accesorias. Digamos, prohibición de salir del país, confiscación de los bienes, suspensión de la licencia de conducción. Se las pongo como sanción principal porque esa persona en particular
¿okay? La individualidad es importante, en particular a la que le voy a poner la sanción accesoria como mixta es una persona que ha demostrado que es suficiente con esa sanción para que se puedan lograr los fines de la sanción y por lo tanto ella va a jugar todo el papel correspondiente. A ver, sanciones principales, autónomas y alternativas, sanciones accesorias, en su carácter de accesorias y mixtas, es el englobado de consecuencias jurídicas. Ese englobado debe ser adecuado, adecuado. Y ya he adelantado algunas cosas con la adecuación, los principios de proporcionalidad, principio de humanidad de las penas, el principio de legalidad, pero para adecuar la sanción se tienen en cuenta determinadas características, determinados elementos. Adecuar la sanción significa imponerle a cada persona lo que cada persona lleva en correspondencia con la agresión al bien jurídico y sus características personales. No es lo mismo imponer una sanción al que ya ha cometido varios hechos delictivos al que por primera vez va, a ese que nosotros llamamos primario, al tribunal que por primera vez va, ese tiene por supuesto una sanción diferente. Las sanciones en las figuras delictivas se enmarcan en tipos penales, donde hay un límite mínimo y un límite máximo, y en ese el juez puede moverse. Si usted tiene circunstancias atenuantes, porque usted es una persona que ha colaborado con la justicia, con la investigación, en el curso del proceso, entonces usted tiene un atenuante, y ese atenuante le sirve para ¿qué? Le sirve para que el juez se acerque un poquito más al límite mínimo. Puede tener circunstancias agravantes, es decir, haber cometido el hecho de noche, haberlo realizado por 2 o más o 3 personas actuando como parte de un grupo organizado, haber realizado alguna actividad de esta naturaleza, haber cometido el delito en momentos de catástrofe, de calamidad pública. Entonces, en ese caso, usted tiene circunstancias agravantes. ¿Y qué hace el juez? El juez puede acercarse al límite máximo de la sanción. Por lo tanto, en un mismo proceso pueden haber varias personas por un mismo delito, y cada una de esas personas tiene sanciones diferentes. A eso es a lo que vamos a llamar adecuación de la sanción. Y hay distintos tipos de adecuación de la sanción en correspondencia si el delito es intencional, si el delito es cometido por imprudencia, si la persona, si son autores, si son cómplices en el delito. Es decir, hay toda una gama de regulaciones que propicia esa individualidad en la imposición de las sanciones, que es lo que se quiere cuando se va a establecer la consecuencia jurídico-penal por la comisión de un hecho delictivo. Hasta aquí, entonces, nuestra charla del día de hoy sobre las sanciones accesorias mixtas y la adecuación.